Escuchen. Lo que ven en pantalla no es un error de la evolución, ni una broma pesada de la naturaleza, aunque durante casi un siglo el mundo científico estuvo convencido de que lo era. Imaginen el año 1799. Un extraño paquete llega a las manos de George Shaw, un eminente naturalista del Museo Británico. Dentro hay una piel seca. Shaw toma sus tijeras y, con total desconfianza, intenta buscar las costuras que unan el pico de un pato al cuerpo de un castor. Está convencido de que es un fraude de taxidermia china. Pero no hay costuras, no hay pegamento. Es una sola pieza biológica que desafía cada regla escrita hasta ese momento. Es mayo en las tierras altas del este de Australia. El otoño está tiñendo de ocre las orillas de los ríos y el agua comienza a enfriarse de verdad. En este mes, el ornitorrinco intensifica su actividad antes de que el invierno austral reduzca la disponibilidad de alimento. Miren este dato. Este animal no tiene una ni dos, sino tres características que, por separado, pertenecen a reinos que nunca deberían cruzarse. Tiene el pico de un ave, pone huevos como un reptil y, sin embargo, amamanta a sus crías como el más puro de los mamíferos. Pero aquí hay algo más oscuro, un mecanismo de defensa que pocos esperan de una criatura de apenas 2,5 kilos. Un ornitorrinco solitario emerge a la superficie de un río de aguas oscuras, rodeado de vegetación densa y húmeda. El agua gotea de su pelaje impermeable mientras sus ojos oscuros brillan bajo la luz tenue del amanecer austral. ¿Por qué este animal obsesionó a Charles Darwin durante 50 años? La respuesta es más compleja que un simple eslabón perdido. Darwin lo llamó un fósil viviente, una reliquia de una época en la que la vida aún no se había decidido por una sola forma de existir. Pero el misterio real no estaba solo en su apariencia, estaba en su sangre y en sus sentidos. Los investigadores estiman que su linaje se separó de los ancestros de los humanos hace unos 166 millones de años. Mientras nuestros antepasados perfeccionaban el útero y la placenta, el ornitorrinco decidió tomar un camino radicalmente distinto: la electrorecepción, primer plano detallado del pico del ornitorrinco sumergido. Se observa cómo se mueve de lado a lado con rapidez, detectando vibraciones invisibles en el fondo arenoso del río mientras levanta pequeñas nubes de sedimento. Imaginen cazar en la oscuridad total de un río turbio. No usan la vista, no usan el oído, no usan el olfato. El ornitorrinco cierra los ojos y los oídos bajo el agua. Su pico es, en realidad, una antena ultrasensible capaz de detectar los impulsos eléctricos de las contracciones musculares de una gamba o una larva a varios centímetros de distancia. Es un sonar biológico de una precisión aterradora. En las redes sociales se le suele retratar como un peluche torpe, un error simpático de la creación. Pero la cámara trampa cuenta una historia distinta. La de un depredador implacable que no ha necesitado cambiar significativamente su diseño desde la época de los dinosaurios. Vista panorámica de un río serpenteante en un bosque de eucaliptos bajo una neblina densa. La superficie del agua es un espejo perfecto que solo se rompe por las ondas circulares generadas por un animal que acaba de sumergirse. Hoy vamos a desmontar el mito del pato frustrado. Vamos a entender por qué Darwin, incluso después de publicar El origen de las especies, seguía rascándose la cabeza al pensar en este animal. No es un híbrido. Es una máquina de supervivencia perfectamente calibrada que posee un arma química capaz de incapacitar a un perro y causar un dolor agónico a un humano adulto durante semanas. ¿Un mamífero con veneno? Sí, y ese es solo el principio de lo que la ciencia tardó décadas en aceptar. Un ornitorrinco adulto se desliza sobre un tronco caído cubierto de musgo verde brillante en la orilla del agua. Se aprecia la textura densa de su pelaje marrón y la fuerza de sus patas palmeadas antes de volver a zambullirse. Miren de cerca. Lo que parece un capricho de la evolución es, en realidad, una de las soluciones más lógicas y eficientes para dominar un nicho ecológico donde nadie más puede competir. El problema no era el ornitorrinco. El problema era que nuestra definición de mamífero era demasiado estrecha para contenerlo. Prepárense, porque lo que vamos a analizar a continuación es el mecanismo de defensa secreto que casi nadie menciona en los documentales de naturaleza generalista.
y cómo su anatomía interna oculta una sorpresa que ni siquiera el propio Darwin pudo predecir en su primer encuentro con el espécimen. Para entender la genialidad biológica de este animal, primero debemos olvidar todo lo que creemos saber sobre lo que significa ser un mamífero. Lo que ven no es un diseño inacabado, es una especialización extrema. Empecemos por lo más sorprendente, algo que Darwin no pudo ver en sus muestras secas. El ornitorrinco no tiene estómago. Literalmente, su esófago conecta directamente con su intestino. Los investigadores estiman que hace millones de años, su dieta rica en invertebrados blandos hizo que los genes responsables de producir ácidos gástricos y enzimas digestivas complejas simplemente se desactivaran. ¿Para qué gastar energía manteniendo un órgano ácido si tu comida se desintegra casi sola? Es eficiencia pura en un cuerpo de apenas 45 centímetros, un primer plano cinematográfico de un ornitorrinco masticando bajo el agua. Se nota el movimiento rítmico de sus mejillas mientras tritura alimento contra las placas córneas que sustituyen a sus dientes, con pequeñas burbujas de aire escapando de su hocico. Pero bajemos un nivel más en su anatomía. Hablemos de su radar. El pico no es rígido como el de un ave. Es flexible, suave y está recubierto por una piel que alberga más de 40.000 electroreceptores y mecanorreceptores. Imaginen que su rostro pudiera sentir la electricidad estática de un mando a distancia a 1 metro de distancia. Eso es lo que siente el ornitorrinco. Cuando se sumerge, realiza un movimiento lateral de cabeza llamado saccade. No está curioseando. Está escaneando el lecho del río en 3 dimensiones. Capta las microseñales eléctricas de los músculos de su presa y, simultáneamente, las ondas de presión en el agua. Su cerebro procesa ambas señales para calcular la distancia exacta y el tiempo de llegada. Es un sistema de ataque que hace que los sensores de un submarino moderno parezcan tecnología de la edad de piedra, vista submarina en ángulo contrapicado. El ornitorrinco nada con agilidad usando solo sus patas delanteras para propulsarse, mientras las traseras y la cola actúan como timones en una coreografía perfecta de hidrodinámica. Miren este detalle en sus extremidades traseras. Aquí es donde el ornitorrinco deja de ser una curiosidad y se convierte en una amenaza real. Los machos poseen un espolón calcáneo en cada tobillo, conectado a una glándula crural que produce veneno. No es un veneno para cazar, sería un desperdicio contra un camarón. Es un arma diseñada para el conflicto. La producción de este cóctel químico aumenta drásticamente durante la temporada de apareamiento. Las fuentes sugieren que es un mecanismo de dominancia territorial entre machos, pero su efecto en otros mamíferos es devastador. Primer plano de la pata trasera de un macho. El espolón afilado y blanquecino se despliega ligeramente entre el pelaje húmedo, mostrando su estructura puntiaguda y amenazante. ¿Qué tan potente es? No hay estadísticas de muertes humanas porque, afortunadamente, no es letal para nosotros, pero pregunten a cualquier biólogo de campo que haya cometido un error de manejo. El veneno contiene proteínas similares a las defensinas que atacan directamente los receptores del dolor. Lo más aterrador es que este dolor es resistente a la morfina. Provoca una hiperalgesia que puede durar semanas o meses, convirtiendo un simple roce en una agonía insoportable. Imaginen un sistema de defensa que no busca matarte, sino recordarte tu error cada segundo de tu vida durante 90 días. Es una estrategia de disuasión biológica sin parangón en el mundo de los herbívoros o insectívoros. Un ornitorrinco macho se encara con otro en la superficie del agua. Ambos giran y se golpean con las colas, creando una turbulencia de espuma blanca en la quietud del río, mientras el sol se filtra entre los helechos gigantes. A nivel evolutivo, el ornitorrinco pertenece al orden de los monotremas. Se separaron del tronco común de los mamíferos hace unos 166 millones de años, en pleno Jurásico. Mientras otros mamíferos desarrollaban la capacidad de regular su temperatura de forma constante a niveles altos, el ornitorrinco se mantuvo en unos modestos 32 grados Celsius. Esta temperatura más baja le permite ahorrar energía en las aguas frías de Tasmania y el sur de Australia. No es que sea primitivo, es que su diseño fue tan exitoso que la selección natural no encontró nada que mejorar.
Darwin pasó décadas intentando encajar este rompecabezas en su árbol de la vida, porque el ornitorrinco conservaba el hueso interclavícula, una característica de los reptiles que todos los demás mamíferos perdimos. Era como encontrar una pieza de un carruaje del siglo XVIII instalada de fábrica en un coche de carreras de última generación. Un grupo de crías de ornitorrinco, o puggles, descansan dentro de una madriguera profunda excavada en la orilla arcillosa. El suelo está cubierto de hojas secas y juncos, creando un refugio cálido y seguro lejos de los depredadores externos. Lo que estamos viendo es el triunfo de la especialización sobre la generalización. Cada centímetro de su piel, desde su pelaje con 2000 pelos por milímetro cuadrado que lo mantiene seco, hasta su cola que almacena hasta el 50% de su grasa corporal para los meses de escasez, nos dice lo mismo. Este animal no es un error. Es un superviviente que ha visto aparecer y desaparecer a miles de especies mientras él seguía patrullando los mismos ríos. Pero, ¿cómo se traduce esta anatomía alienígena a los desafíos del siglo XXI? ¿Qué ocurre cuando este radar perfecto se encuentra con el ruido de la civilización humana? Eso es lo que vamos a ver ahora, porque la realidad del campo es mucho más dura que lo que muestran los clips virales de YouTube. Miren este clip de 10 segundos que suele circular por redes sociales. Un ornitorrinco siendo rascado en el vientre como si fuera un cachorro de Golden Retriever. Parece la mascota ideal, ¿verdad? Error. Las redes sociales han creado una imagen distorsionada y peligrosa de un animal que, en realidad, es un ermitaño biológico con una tolerancia bajísima al estrés. Lo que no ven en esos videos es que el animal probablemente está en un estado de congelación por miedo, o que, si fuera un macho en época de celo, el autor del video terminaría en urgencias con un dolor que ningún analgésico común puede detener. La realidad del campo es mucho más sobria y fascinante. En la actualidad, el ornitorrinco actúa como un bioindicador crítico. Los investigadores estiman que su presencia es el mejor termómetro para medir la salud de un ecosistema fluvial. Si hay ornitorrinos, el agua está oxigenada, la cadena trófica de macroinvertebrados es robusta y los niveles de contaminación por metales pesados son bajos. No son solo habitantes del río, son sus guardianes silenciosos. Un solo individuo necesita comer aproximadamente el 20% de su peso corporal cada noche. Imaginen la cantidad de larvas, insectos y crustáceos que debe filtrar un solo ejemplar para mantenerse activo. Es un depredador de ápice en su microcosmos. Un ornitorrinco bucea entre raíces sumergidas y rocas cubiertas de algas. A pocos centímetros de él se ve un neumático viejo y una botella de plástico medio enterrada en el sedimento, contrastando la pureza del animal con el impacto humano. Hablemos de uno de los descubrimientos más recientes que rompió Internet, la biofluorescencia. En 2020, un grupo de científicos descubrió casi por accidente que bajo la luz ultravioleta, el pelaje del ornitorrinco emite un brillo azul verdoso. Las redes se llenaron de teorías sobre animales alienígenas, pero la ciencia es más cautelosa. Aunque es un hecho comprobado, los investigadores aún no están seguros de su función exacta. Algunos sugieren que es un mecanismo para reconocerse entre ellos en la penumbra, mientras que otros creen que es un rasgo ancestral heredado que simplemente no ha desaparecido porque no supone una desventaja evolutiva. No es magia, es física cuántica aplicada a la biología evolutiva. Primer plano de un ornitorrinco en completa oscuridad, iluminado únicamente por una linterna de luz ultravioleta que revela un resplandor cian vibrante en su lomo y cola, transformando su silueta marrón en algo sobrenatural. El verdadero conflicto con los humanos no ocurre en encuentros directos, sino de forma invisible. El mayor mito viral es que están extintos o a punto de estarlo. La realidad es más matizada. La UICN los clasifica como casi amenazados. El peligro no es una caza masiva, sino la fragmentación de su hogar. Las presas pequeñas y las desviaciones de agua para agricultura secan los cauces donde viven. Miren este dato. Un ornitorrinco puede recorrer varios kilómetros de río en una noche, pero si se encuentra con una presa de hormigón que no puede escalar, se ve obligado a salir a tierra firme. En el suelo es torpe, lento y queda totalmente expuesto a zorros y perros domésticos.
Es en ese asfalto o en ese pastizal seco donde la evolución le da la espalda. Un plano general de un río australiano durante el crepúsculo. En una orilla se ve la vegetación virgen y en la otra, una hilera de casas suburbanas con luces encendidas, mostrando la mínima distancia que separa la vida salvaje del avance urbano. Otro mito que debemos desmontar es el de su torpeza. En tierra puede parecer un juguete de cuerda mal diseñado, pero sus patas tienen un sistema de membranas retráctiles. Bajo el agua, despliega estas membranas para remar con una potencia asombrosa. Al salir a la orilla, las encoge para exponer unas uñas fuertes, capaces de excavar madrigueras de hasta 20 metros de largo. ¿Cuántas veces han oído que es un experimento fallido? Nada más lejos de la realidad. Los censos actuales en Victoria y Nueva Gales del Sur muestran poblaciones estables en áreas protegidas, pero declives preocupantes cerca de las ciudades. Cámara lenta de un ornitorrinco saliendo del agua. Se observa cómo sacude su cuerpo como un perro para eliminar el exceso de humedad, y cómo sus patas delanteras se transforman visualmente al retraer la piel de natación para caminar sobre el barro. El mayor enemigo moderno de este animal no es el cambio climático global de forma directa, sino algo mucho más mundano, los hilos de pescar y las trampas de tipo Yavi para capturar crustáceos. Los investigadores encuentran con frecuencia ejemplares ahogados en estas redes o con cortes profundos provocados por gomas elásticas y plásticos circulares. El ornitorrinco es un recolector táctil. Si mete la cabeza en un anillo de plástico, no tiene manos para quitárselo. Cada vez que alguien deja basura cerca de un río, está instalando una trampa mortal para un radar viviente de 160 millones de años de antigüedad. No es falta de inteligencia del animal, es nuestra falta de civismo la que rompe el mecanismo. Miren este dato, a menudo se dice en documentales rápidos y artículos de clickbait que el ornitorrinco es el único mamífero que pone huevos. Falso. Olvidamos sistemáticamente a su primo lejano, el equidna. Pero la comparación es necesaria para entender la escala de su rareza. Mientras que el equidna se adaptó a la tierra y a una dieta de hormigas, el ornitorrinco se lanzó al agua y desarrolló un sistema sensorial que solo compartimos con los tiburones y algunas especies de rayas. Imaginen el escenario evolutivo, mientras los mamíferos modernos, nosotros incluidos, confiábamos en el oído y la vista para conquistar el mundo. Este animal decidió perfeccionar un sentido eléctrico que nos es totalmente ajeno. Un equidna camina torpemente entre hojas secas, mientras en segundo plano un ornitorrinco se desliza silenciosamente en una charca. El contraste entre las espinas del primero y el pelaje hidrodinámico del segundo subraya la divergencia de los monotremas. ¿Es el ornitorrinco un eslabón perdido? No. Ese es uno de los mayores equívocos científicos que aún persisten. No es un puente a medio terminar entre un reptil y un mamífero. Es una rama terminal de la evolución que ha tenido tanto tiempo para perfeccionarse como nosotros. Las fuentes discrepan sobre cuándo exactamente alcanzaron su forma actual, pero los restos fósiles sugieren que su diseño básico ha sido un éxito rotundo durante al menos 60 millones de años. Compararlo con un error es como decir que un avión de papel es un error porque no vuela como un Boeing 747. El ornitorrinco vuela a través del agua con una eficiencia energética que cualquier ingeniero envidiaría. Corte a una comparación visual. Un tiburón blanco detectando los campos eléctricos de una presa en el océano profundo, fundiéndose con la imagen de un ornitorrinco, realizando la misma función en un río de agua dulce. Las líneas de energía invisibles se representan con sutiles distorsiones en el agua. Hablemos de la amenaza real, lejos de la espectacularización. Si comparamos al ornitorrinco con especies icónicas como el koala, el ornitorrinco parece estar en una posición más segura, pero es un espejismo estadístico. Mientras que el koala sufre por la pérdida de árboles, el ornitorrinco sufre por la calidad del agua, algo mucho más difícil de gestionar. Los investigadores estiman que en los últimos 30 años, su hábitat disponible se ha reducido en un 22%. No es una cifra catastrófica aún, pero es una tendencia constante.
El equívoco aquí es pensar que, porque no los vemos morir en masa, están bien. El ornitorrinco muere en silencio, bajo el barro de sus madrigueras colapsadas, o asfixiado por la falta de oxígeno en ríos estancados. Primer plano de un lecho de río seco y agrietado por la sequía. Los restos de una madriguera abandonada son visibles en la orilla erosionada, sin rastro de vida alrededor. ¿Y qué hay de su veneno comparado con otros mamíferos? Existen muy pocos mamíferos venenosos, algunas musarañas y el loris lento. Pero el ornitorrinco es único porque su veneno no está en su saliva ni se usa para comer. Es un arma de duelo. Imaginen la presión evolutiva necesaria para desarrollar un sistema químico tan específico, solo para combatir con otros de tu propia especie. Esto nos indica una estructura social y territorial mucho más compleja de lo que Darwin pudo imaginar. Él veía un animal perezoso y estúpido. La ciencia moderna ve un guerrero químico que gestiona territorios fluviales con una agresividad calculada. Dos machos de ornitorrinco se entrelazan en una lucha subacuática, girando violentamente. El movimiento es rápido, casi borroso, mostrando una fuerza física que contradice su apariencia externa de peluche. Incluso su genética es un rompecabezas que habría dejado a Darwin sin palabras. Miren este dato. Los humanos tenemos 2 cromosomas sexuales, X o X. El ornitorrinco tiene 10. Es un sistema de determinación del sexo extremadamente complejo que comparte características con las aves. Esto no lo hace menos mamífero. Lo hace un mamífero que decidió conservar las herramientas genéticas más antiguas del árbol de la vida. Los investigadores estiman que estudiar su genoma es como leer el manual de instrucciones original de todos los mamíferos, antes de que el resto de nosotros decidiéramos simplificarlo. Infografía minimalista generada por luz en el agua, que muestra la cadena de ADN del ornitorrinco. Con 10 cromosomas brillantes que se entrelazan mientras el animal nada a través de ellos en una composición cinematográfica. La escala de amenaza se agrava con los eventos climáticos extremos. Los incendios forestales en Australia no solo queman el bosque. Las cenizas caen a los ríos, consumen el oxígeno y matan a los invertebrados de los que depende el ornitorrinco. Imaginen sobrevivir a un incendio solo para morir de hambre porque tu supermercado biológico ha desaparecido. Aquí es donde desmontamos otro mito. No son invulnerables por llevar millones de años aquí. Su especialización es su fuerza, pero también su debilidad. Si el río cambia demasiado rápido, su radar de alta precisión no sirve de nada en un desierto de ceniza. Darwin finalmente comprendió, hacia el final de su vida, que el ornitorrinco no era un error de la naturaleza, sino una de sus respuestas más elegantes y sofisticadas. Lo que durante medio siglo fue visto como una contradicción biológica, terminó siendo la prueba definitiva de que la evolución no siempre sigue una línea recta, sino que explora cada rincón posible de la existencia. Pero hoy, en pleno siglo XXI, el desafío ha pasado de la comprensión teórica a la coexistencia práctica. Si alguna vez tienen la inmensa fortuna de encontrarse frente a este animal en su hábitat natural, recuerden que están ante un superviviente del tiempo profundo que merece una etiqueta ética muy estricta. Un observador se mantiene inmóvil y en silencio absoluto sobre un pequeño puente de madera, observando a través de prismáticos cómo un ornitorrinco rompe la superficie del agua a 30 metros de distancia, en la calma de un amanecer neblinoso. Miren este dato sobre seguridad. Bajo ninguna circunstancia intenten tocar a un ornitorrinco. Aunque su pelaje parezca una invitación al contacto, recuerden el mecanismo que discutimos anteriormente. El espolón de los machos es una herramienta de precisión quirúrgica, y su veneno es una de las sustancias más dolorosas conocidas por la ciencia. No se trata de miedo, sino de respeto. La ética de observación dicta que la mejor distancia es aquella en la que el animal no sabe que estás ahí. Si el ornitorrinco deja de alimentarse o cambia su patrón de nado al verte, ya estás demasiado cerca. Usen lentes de largo alcance y mantengan el silencio absoluto. Su sistema de detección de vibraciones puede sentir sus pasos en la orilla incluso antes de que lleguen al agua. Imaginen que cada vez que un humano se acerca demasiado,
Este animal gasta una energía preciosa que debería dedicar a filtrar toneladas de lodo para sobrevivir al invierno. La conservación no siempre requiere grandes expediciones, a veces. Empieza con algo tan simple como no alterar el curso de los arroyos locales o reportar avistamientos a bases de datos de ciencia ciudadana como iNaturalist o el Australian Platypus Conservancy. Estas cifras ayudan a los investigadores a trazar mapas de riesgo y actuar antes de que una población local desaparezca en silencio. No necesitamos sermones sobre el medio ambiente, necesitamos datos reales y una vigilancia constante de nuestros cauces. Un primer plano de una mano humana sosteniendo un teléfono móvil, registrando la ubicación de un avistamiento en una aplicación de ciencia ciudadana, mientras al fondo el río fluye limpio y vigoroso entre las rocas. Es honesto admitir que en este episodio hemos comprimido millones de años de evolución y décadas de debate científico en apenas unos minutos. La historia del ornitorrinco es tan vasta que cada uno de sus sentidos daría para un documental completo. Nos hemos centrado en por qué confundió a las mentes más brillantes del siglo XIX, pero la ciencia moderna sigue encontrando hoy misterios en su leche, que tiene propiedades antibióticas únicas, y en su sistema circulatorio. Darwin murió sabiendo que el ornitorrinco era un mamífero, pero nunca llegó a sospechar hasta qué punto este animal reescribiría nuestra comprensión de la genética y la inmunología. Vista cenital de un río ancho que se interna en una selva tropical densa. El agua brilla con reflejos plateados y la cámara desciende suavemente hasta enfocar la pequeña estela, en forma de V que deja un ornitorrinco al cruzar de una orilla a otra. Miren este dato final. El ornitorrinco ha sobrevivido a la extinción de los dinosaurios, a glaciaciones masivas y a la deriva de los continentes. Sería una ironía trágica que su fin llegara por nuestra incapacidad de mantener limpios los ríos que él ha patrullado con éxito durante 60 millones de años. No es una criatura frágil, es una criatura que exige un entorno funcional. Al final del día, proteger al ornitorrinco no es solo salvar a un animal de aspecto extraño. Es asegurar que el mecanismo de la vida siga teniendo espacio para sus experimentos más audaces y creativos. Un plano detalle del ojo oscuro y brillante del ornitorrinco justo antes de sumergirse. En el reflejo de su córnea se ven los árboles y el cielo, antes de que el agua se cierre sobre él sin dejar apenas rastro. Hemos recorrido un camino largo desde aquella piel seca que George Shaw intentó diseccionar con desconfianza en 1799. El ornitorrinco ya no es un fraude, es un maestro de la adaptación. Me gustaría saber qué parte de su anatomía o de su historia con Darwin les ha resultado más increíble, porque en este rompecabezas biológico, cada pieza parece sacada de un mundo distinto. Gracias por acompañarnos en este viaje por la etología y la historia natural. Respeten los ríos, mantengan la distancia y, sobre todo, nunca subestimen lo que la naturaleza es capaz de diseñar cuando tiene millones de años para experimentar.